Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de The Mama Bear Show. Estoy feliz, contenta, porque era una de mis metas tener a esta invitada especial y no se nos había dado por problemas de logística. Lo mismo, ella estaba en Texas o estaba aquí en Miami y no podíamos concretar esta cita. Déjenme presentarle con mucho orgullo, con mucho amor, con mucho cariño a una de las personas que forjaron mi futuro y que van a seguir forjando, y espero que Dios me la regale por muchos años más. Les presento a mi abuela, Nelly González. Un aplauso detrás de esa pantalla para ella. Hoy tengo la dicha de que estés aquí, abuela, de que estés invitada a mi podcast, Muchas gracias. a este programa que con mucho cariño estamos haciendo. Ya he tenido parte de nuestra familia aquí, pero tú eres pilar Gracias. de esta familia. Gracias. ¿Se dice matriarca? ¿Se dice matriarca? ¿Se dice matriarca o patriarca? ¿Cómo se Matriarca. dice? Matriarca de la familia, eres tú. Y entonces tenía que invitarte aquí, Oh, que gracias. estuvieras aquí. Muchas gracias. Y que habláramos un ratico de muchas cositas, de cosas de la vida que ahora no se viven y que en los tiempos tuyos era difícil. Porque, por ejemplo, muchas veces hemos hablado de tu pasado y del tiempo cuando tú eras una niña y eras una niña de campo, ¿verdad? Tú eras una niña de campo, sí, de campo. Y eras una niña humilde, Sí, ¿verdad? Eras una sí, niña, y muy sencilla. Ajá, si me ven que repito mucho porque mi abuela no puede escuchar bien, entonces voy a estar repitiendo mucho las preguntas para que ella me pueda escuchar. Ok. Y eras una niña muy humilde, entonces te casaste. ¿A qué edad te casaste, abuela? A los 17 años. A los 17. Fui muy precoz. Muy precoz. ¿Y mi abuelo qué edad tenía? 19. Bueno, en realidad eran dos niños en aquel Una entonces. pareja. Sí, en aquel entonces eran dos niños, porque ahora tú sabes que si tú te casas con una niña de 17 es un poquitico complicado. Muy inmadura todavía. Porque son niños, Sí. o sea, todavía Sí. no está, o sea, que esas son las cosas que yo veo que son diferentes de antes con ahora. Claro, mi abuelo también tenía 19 años, era un niño también. Claro. Y entonces, ¿a qué edad tú tuviste? Tú tienes 5 hijos, caballero, mi abuela tiene 5, tuvo 5 hijos. ¿Y a qué edad tuviste tu primer retoño? A los 18 años tuve mi primer hijo. Sí, porque cuando aquello no había cuidados. Mira, resulta que en la época en que yo fui jovencita, las parejas cuando se enamoraban, se amaban intensamente, pero había una distancia muy grande entre ellos. Y el hombre enamorado se casaba temprano porque quería tener cercanía con su amor. Claro. Eso lo deducimos con el tiempo. Claro. Se casaba muy temprano. Las parejas de 17, 18 años, hasta de 16, se casaban. Sí, yo creo que mujeres hasta de 15 años Sí, se casaban. muy temprano, muy temprano. Yo siempre pienso que fue la falta de relación, la falta de contacto. O de libertad, y porque tus padres no te daban esa libertad. Totalmente. El sistema era tú allá y yo aquí, aunque los padres estuvieran de acuerdo con el enamoramiento. Claro. Entonces, se deduce, un hombre enamorado quiere estar cerca de su amada. Claro. Una amada, uno enamorado, también aceptaba la tarea temprano. Y eso es lo que me sucedió a mí, que me enamoré muy temprano de un joven muy buen mozo, de unos ojos verdes maravillosos. Ay, abuela. Entonces, nos enamoramos tanto que él insistió y yo dejé mi carrera. Yo estudiaba para maestra. Que era difícil, ¿verdad? Era muy difícil, no era fácil. Porque era un campo. Era un campo. Era un campo, pero siempre fui a escuela rural. Mis padres cuidaron mucho de la educación de nosotros. Era escuelas rurales, pero estaban muy bien habilitadas y aquellos maestros nos enseñaron mucho porque fueron maestros integrales, valorando hoy, que fui educadora por muchos años, sé que tuve un maestro integral.
Sí, porque eran maestros de vocación. Sí, eran maestros que tenían por pura vocación, vocación. y tenían entrega Por pura vocación. a la hora de enseñar. Y entonces te casaste a los 18 años y a los 17 y a los 18 tuviste tu primer Mi hijo. primer hijo. Y después fuiste teniendo los niños así uno detrás del otro. Bueno, se llevan 2 años y hay una pareja de hembra y varón que se llevan 4. O sea, los tuve casaditos. Un varón, una hembra, un varón, una hembra, otro varón y otra hembra. Los 5. Los 5 fueron así. Pero tu vida cambia Totalmente. Totalmente. Cuando matan a mi abuelo. Ah, claro. Porque a mi abuelo lo matan cuando tú tenías aproximadamente 23 años, ¿era? 30. 30, ya A tenías los 30 30. años. 14 años tuvimos de matrimonio. Y estabas embarazada de mi tía más pequeña. Era más pequeña. O sea, ¿cuántos meses tenías de embarazo en aquel entonces? ¿Cómo? ¿Cuántos meses de embarazo? Bueno, los 9 siempre. No, cuando mi abuelo fallece, ¿cuánto tiempo de gestación? 5 meses. Tenía 5 meses. Estaba casi a la mitad del embarazo. Que fue muy difícil. Fue muy abuela. difícil. Fue muy difícil porque además de ser inesperado, la muerte nunca uno la espera, pero cuando es un atentado es más difícil todavía. Claro. En una etapa en que el país estaba convulso. Claro. Estaba convulso con una revolución formándose, hombres yéndose al monte, otros se iban para la sierra. Vivíamos una etapa difícil porque estaba el país revuelto y aparte de eso, matan a tu esposo y tú te quedas viuda con 4 niños y embarazada de un bebé. De un bebé. Que cuando aquello tú no sabías si era hembra o varón, porque cuando aquello no se sabía, cuando aquello no se sabía qué iba a ser. Sexo, no. Pero bueno, fue una niña, este embarazo, fue un embarazo, al principio él decía que eran muchos, no podíamos tener a esta niña, esta que venía, pero yo soñaba con otra niña, soñaba con otra niña, y él llegó a entusiasmarse tanto que hasta su nombre lo escogió. O sea, conversábamos mucho de noche porque en mi casa tenía unos ventanales de hierro muy protegidos y abríamos las ventanas, conversábamos mucho dando la luna, la claridad de la luna. Ese romance. Sí, era un verdadero romance. Un verdadero romance. Puedo decir que mi matrimonio lo viví en pleno romance. Ay, qué lindo, abuela, Yo viví enamorada de mi marido. Creo que él también lo vivió porque él se dedicó a eso. Hizo una vida desordenada al principio. Yo le decía, eres un novio, estamos jugando a ser casados, porque éramos muy jóvenes los dos. Sí, claro. Pero yo tuve mucha madurez para enfrentarme al matrimonio. Se portó mal al principio. Sí, hubo veces pero yo supe alar el cordel. Sí, a tiempo. Yo sé. Sí. Después volvemos con el tema de mi tía. Sí. De cuando nació, que estabas embarazada y que estaba muy deseada, porque no se me puede ir este tema de mi abuela, que tú me hiciste el cuento una vez que mi abuelo se estaba portando muy mal y que tú viste algo por allá por unas matas y ¿qué fue lo que hiciste? Dile a todo el mundo ahí qué fue lo que hiciste. Bueno, saqué la pistola y le caí a tiros al bulto que veía, que me imaginé que era una mujer. Ay, Dios mío. Le caí a tiros, toda la pistola se la descargué, pero ella salió huyendo en un caballo y la hallaron al otro día en el medio de un campo de caña. Ay, no te lo puedo creer. Fue una de las cosas más serias que hice por defender mi matrimonio, porque había algo que era muy propio de la época, era defender tu matrimonio, tu hogar, la felicidad de tus hijos. Era como una meta. Podían pasar, como pasaron, cosas desagradables, pero se perdonaban porque siempre había la manera y la inteligencia. Y la inteligencia de aceptar las cosas, de las promesas de no volverlo a hacer. Claro. Todo eso venía como viene hoy, venía antes. Lo que le llaman hoy mayor
interpretación de la pareja, nosotros la tuvimos totalmente. Yo perdoné muchas veces, perdoné unas cuantas ¿Perdonaste veces. muchas infidelidades? Sí, y no me pesa haber perdonado. No. No, Porque él complementaba esa parte que tú sabías que no era nada serio y que él se era dedicado a sus hijos, dedicado a su ajá, hogar, sí, buen proveedor, sí, ajá, te atendía a ti sí, como esposo, sí, porque, sí, porque está, a ver, yo no estoy de acuerdo con la infidelidad sí, y no he tenido que vivir esa parte de sí, la infidelidad, sí, de que me sean sí, infiel, no he tenido que lidiar. Me deben haber sido sí, infiel, pero sí, yo no me he dado cuenta, sí, ¿eh? sí, No creo que en esta etapa de madurez, tú sabes que la mujer ahora es sí, diferente, sí, la mujer ahora no total, depende sí, del esposo, es más sí, sí, independiente, que en tu época era totalmente claro, diferente, te creaste con unos valores sí, de la familia, y tu mamá perdonó infidelidades y te enseñó a ti sí, cómo perdonar. sí, Y esto no es una crítica, sino solamente es una claro, conversación. Por ejemplo, yo no lo perdonaría. ajá, Eh, yo no lo perdonaría, pero porque pasa esto de que uno es un poquitico más independiente y claro, tú dices, tú sabes, sí, pero sí estoy de acuerdo contigo que tú tienes que dejar pasar muchas cosas sí, para mantener tu hogar. claro que sí, Porque defectos tiene todo el mundo. Los tengo yo, los tiene la sí, pareja. Y si tú te vas a llevar por cada cosa que esté pasando y vas claro, a mirar con lupa claro. lo que tú no quieres No se encontrar, no lo puede. busques. No lo haga. No No lo lo haga. busques. No lo busque. Entonces, si tú vas a buscar con lupa todo, no vas a tener nunca un matrimonio Claro. y vas a vivir de hombre en hombre, en hombre, en Claro, hombre. claro. Sé que hay muchas personas que van a diferir de esta conversación, Ujú, sí. pero me parece que la paz mental y la tranquilidad y crear un hogar, el hogar sí se constituye mamá, papá Claro. y los niños. Hijo. Me parece que los niños necesitan su mamá y necesitan su papá. No estoy hablando de que las mujeres soporten No. No. cosas que Yo, son sí. Sí. intolerables, Sí. Hay cosas que son. pero Sí. sí hay cosas que tú puedes dejar pasar por alto, y no estoy hablando de una Claro. infidelidad porque yo no lo Sí. haría, pero como la diferencia entre tu tiempo, porque con mucho orgullo tengo que decir que mi abuela, señores, tiene 96 años, o sea, yo tengo 46. Ay, Dios mío. Hay una diferencia tremenda. Hay una diferencia tremenda, pero Tremenda. aparte, en el tiempo tuyo, era en el campo, o sea, tú estabas en el campo y nosotros somos niños de ciudad, Claro. que son otras cosas. Retomando eso, Esa etapa. tu vida, cuando tú quedas viuda, que quedas viuda embarazada con 4 niños pequeños porque los tuviste Sí. el Sí. primero a los 18 Sí. Sí. años, o sea, el mayor tenía 11 años 11 nada años más. cuando. Sí. Después viene mi mamá que Sí. tenía como 10 o 9 9. años por ahí 9 aproximadamente. años. Tú no te tiras a llorar. No, no, no. Yo sentí el peso inmediatamente de la responsabilidad que había adquirido. Yo sabía que era un monstruo lo que venía adelante, pero me confortó el que en esa etapa los hombres salían de su casa y no volvían. Algunos nunca aparecieron, estaban envueltos en aquel proceso de aquella revolución. Claro. Y yo le di gracias a Dios porque pude atenderlo. Sí, enterrarlo Pude, sí, con honra. pude con honra, con un reconocimiento social de la zona. Sí, porque era admirado. Muy, Y era querido. muy querido. Pues tenía un carácter muy jovial, se acercaba mucho a la gente pobre, porque éramos del campo, pero teníamos cierto nivel social. Pero Porque eso era por los padres de él, los padres que eran de él españoles y y los tenían abuelos solvencia. míos. O sea, me crié entre mis abuelos, que eran colonos, que era gente del campo, pero con cierta comodidad. Claro. No faltábamos a la escuela nunca, no andábamos limpios, andábamos con zapatos. Claro. Y otras personas vivían en otra etapa, en otra escala social. En otra escala podríamos social, decir. claro. Entonces, mi mamá siempre cuidó mucho de que fuéramos a la escuela. Yo cogí una beca como niña destacada, como mejor expediente de mi escuela. Es por lo que fui a estudiar a Santa Clara. Entonces, después que mi abuelo fallece, porque tú habías dejado la universidad cuando te casas, y después que mi abuelo fallece, tú terminas y te gradúas. Cuando fallece, que miramos todo lo que nos quedaba enfrente,
había un futuro incierto. Yo tuve mi familia que me apoyó mucho en que cuando en aquella finca yo no podía hacer nada más que vivir. Claro. Porque eran 26 caballerías y era mi casa la única. Claro. Entonces, allí no había nada que hacer. Sí, hacía falta un hombre. Hacía falta un hombre. Entonces, en eso. me sujeté del recurso que tenía, que era que había estudiado. Hacía 15 años que había dejado la carrera para casarme. Te basaste en tu conocimiento. Ajá. Entonces, en ese año yo estuve 2 años sola en la finca, pero no perdí tiempo. Fundé una escuela, la primera que se hizo en Las Tunas, en el gobierno que surgió. Fundé una escuela, di una parte de mi casa para que la maestra de La Habana parara en mi casa. Di la cocina de mi casa como aula para que vinieran los niños de la zona, hasta que se hizo la escuela. Una escuela que llevó su nombre. Ay, yo no sabía eso. Una escuela. El nombre de mi abuelo. De mi abuelo, sí. Y pues como yo la fundé, o sea, yo no perdí tiempo en esos 2 años. Entonces, matriculé de nuevo en la Escuela Normal para Maestros de Holguín. Empecé a trabajar. Ibas de Las Tunas a Holguín a estudiar. De Las Tunas a Holguín los sábados, en un curso sabático. Con bueno, no. Tú tenías a tu mamá que te ayudaba muchísimo. Mi mamá me ayudaba a cuidar a los niños. Los 2 mayores ya estaban en la ciudad con mi mamá, que estaban en la escuela. Claro. Los pequeños estaban en la finca. Entonces, yo dejaba a los pequeños con alguien y me llevaban a coger la guagua para Holguín a las 5 de la mañana y me esperaban a las 7 de la noche, los sábados. Pero de lunes a viernes yo trabajaba de escribiente en el registro civil de la ciudad. Ya me mudé a los 2 años, vine para la ciudad con mi mamá. Mudé a mi hermano para la finca para asegurar la casa. Claro. Y los animales, de lo que vivíamos. Bueno, porque es que la finca necesitaba una persona. Claro. Y la base de todo esto, de lo que estamos hablando, abuela, es la superación. Imagínate con tantas limitaciones cuando aquello no había quizás ni el medio de transporte, porque tú montabas caballo. Bueno, o sea, yo en el campo me movía a caballo. O sea, todo era caballo. Sí, todo era caballo. Una mujer criada en un campo, sí, básicamente, con 5 hijos, viuda, y tomas la determinación de superarte y estudiar. Es que siempre lo he dicho que eres un ejemplo a seguir. Eres un ejemplo a seguir y estoy muy orgullosa. Creo que parte de ese temperamento que yo tengo y de ese ímpetu y de esa fuerza, por supuesto, que tiene que venir de alguien. De alguien viene. Y quién mejor que tú. Tú ahora eres más suave, te lo tengo que decir. Pero tú siempre fuiste muy fuerte. Oh, claro. Con un carácter muy fuerte. Y cuando uno es grande y uno tiene hijos, uno empieza a entender por qué tú tuviste ese carácter. Claro. Porque imagínate, cuando yo me quedé de mamá soltera de mi hijo mayor, yo tenía que ser mamá y papá para mi hijo. Claro. Y yo decía, yo entiendo tanto a mi abuela. Era para ahora. uno. Yo entiendo tanto a mi abuela ahora porque yo era súper estricta con mi hijo. Mi mamá me decía, eres un militar. Digo, claro, pero yo tengo que ser la función de su mamá y de su papá. Sí. Tengo que ser la mamá cariñosa, la mamá siempre consciente, la que le lleva el desayuno a la cama. Pero levántate, tiende la cama, tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela. Que quizás en la parte del padre hay que practicar un deporte, cosas así. Dios ha sido muy bueno contigo, aparte de que tú eres una mujer de Dios. Maravilloso. Tú eres una mujer de Dios. Sí. Tú eres una mujer entregada a tu iglesia. Tú eres bautista. Yo soy diaconisa de mi iglesia durante muchos años. Que eso es básicamente que, abuela. La diaconisa es la mujer que ayuda a atender los casos sociales, los enfermos, los adornos de la iglesia. Fui la presidenta. Eso es lo que más te gusta. La presidenta de la comisión de adorno de mi iglesia. Me dediqué por completo a llenar mi tiempo en cosas agradables. Porque la vida tiene muchas cosas desagradables, pero hay que ver las bendiciones que Dios te da. Sí. Y yo siempre pensé y aprendí que Dios no da más carga que la que podemos
tener. Eso es correcto. Eso es una meta que todo el mundo... Y fíjate si Dios quizás cuando mi abuelo falleció, tú pensaste, ¿no? Es duro. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo, pero Dios, fíjate si te ha bendecido que tus 5 hijos son buenos hijos. Todos. Fueron a universidades, Sí. no todos se graduaron, Sí. pero muchos son sanos, no hay ningún delincuente, No. no hay ningún Nunca ha vicioso. estado preso ninguno tampoco. Nunca ha estado. Tú fuiste una mamá leona de que voy a cuidar a mis hijos. Sí. Tú tienes anécdotas. Mis cachorros, como yo decía. Tus cachorros, porque tú acabaste con mi papá. Eso, señores, yo le tengo que hacer un podcast. Le voy a dar una adelantadita, porque mi papá era un hombre de mundo. Y por supuesto, mi mamá era una niña súper bien criada de la casa. Ustedes ven cómo es mi abuela, muy fina, con muy bonita educación. No que mi papá no la tuviera, pero era un hombre de hacer negocios de la calle, camionero. Tenía carro. Aparte era muy bonito. Sí. Oh. Y era un mujeriego. Mucho. Y el único adelanto que les voy a dar, porque esto tiene que quedarse para otro podcast, es que mi abuela colocaba los huevos a podrirse para cuando mi papá venía a darle, tú te ríes, cuando mi papá le daba serenata a mi mamá, ella le tiraba los huevos podridos a mi papá para alejar a mi papá de mi mamá. Todo lo que hizo para cuidar a sus cachorros, como dice Bueno, ella. puedo decir con orgullo que no me pesa haber hecho nada por defender a mis hijos. Mis hijos eran los ojos de mi cara. Además, su padre fue tan exquisito que solo lo vi 15 minutos antes de morir y me encargó sus hijos. Para mí fue algo tan fuerte como que yo nada más veía la paz y la tranquilidad de mis hijos. Era la que yo defendí. La defendí contra capa y espada, sin malos métodos, pero como una leona, como dice, fui una leona. Quizás no me da sentimiento lo que estás diciendo de mi abuelo, porque tú te imaginas que un padre a punto de irse, que te encargue, tú sabes, a sus hijos, y tú lo has hecho muy bien. Creo y que yo sí. me siento muy orgullosa de ti, Gracias. porque uno no viene con un libro, uno no viene con un libro debajo de un brazo de cómo uno debe ser como padre. Claro. Y yo le digo a los hijos que perdonen a sus padres cuando sus padres cometen errores, Sí. porque a ellos quizás nadie los enseñó cómo ser padre. En Sí. el tiempo de mi abuela ni le decían cómo tenía que dar a luz, ni cómo iba a tener su relación sexual, No. ni cómo le iban a dar su primer beso. No. Entonces, uno no entiende cuando uno es hijo, cuando uno tiene hijos, uno entiende mucho a los sus abuelos padres. y a los abuelos. Y a los abuelos, porque yo muchas veces me puse brava con mi abuela porque mi abuela era bien estricta. Mi abuela me daba unos pellizcos por debajo de la mesa cuando yo no me comportaba bien o cuando yo no me sentaba bien a la mesa, cuando no colocaba un plato. Pero yo te lo agradezco tanto, abuela. Gracias. Te lo agradezco tanto porque yo he podido criar a mis hijos así. Claro. Mis hijos tienen una educación formal. Claro. En estos tiempos que vivimos, que no la hay, que no la tienen los muchachos. Mis hijos son niños educados y lo digo con mucho orgullo. Porque hay raíces. Es que siempre yo digo que el mejor legado y el mayor legado que tú le puedes dar a tus hijos es la educación. La educación. Dinero, no. Carros, lujo, No. eso es un plus. Sí. Eso es un símbolo de más. Sí. Pero lo mejor que tú le puedas dar a un hijo es la educación. Si tú no le das a tus hijos educación, Sí. y eso va a ser de generación en generación, mi hijo lo va a tener con sus hijos, y sus hijos con sus hijos, Claro. y sus hijos con sus hijos. Yo me acuerdo cuando yo llegué a este país que a todo el mundo lo colocaban en un centro de procesamiento de CROM, de inmigrantes, ¿no? Sí. Y a mí me colocan, fíjate si la base de la educación es importante, a mí me colocan, me quitan la ropa y me pongo un traje anaranjado, estaba presa en este centro de procesamiento.
Y yo, ya me lo habían dicho que iba a pasar por eso, que iba a ser 3, 4 días, que íbamos a estar ahí y después iban a soltar. Anteriormente, en el año 98 era así para los cubanos, pasaban por todo esto. Y cuando yo me veo con ese traje anaranjado y con toda mi ropa como en una malla así envuelta, yo empecé a llorar y la persona que me vino a la mente fuiste tú. Ay, padre. Porque yo dije, ay, qué vergüenza, Dios mío, que mi abuela me vea presa. Fíjate si Ay, uno, sí. el ser una buena persona, un buen ser humano, ser honesto, ser honrado, Se enraiza. Eso echa raíces. eso echa raíces que cuando yo me vi así, que yo sabía que era un proceso Sí, nada más, que no era sí, nada de él, que no era nada sí. para siempre. Yo decía, ay, si mi abuela me ve, ay, Dios mío, si mi abuela me ve presa, yo presa. Y me viniste tú a la mente y ahí comprendí la base tan importante y tan grande que yo tenía en la educación. El hogar, el hogar es la base para ser los ciudadanos del futuro. El que piense que la escuela o la iglesia le va a enseñar a los hijos a ser mejores, a ser honestos, a ser profesionales, está equivocado. La raíz es la formación del niño. La formación del niño es lo más importante para su futuro, En la casa. para cualquier eventualidad. Siempre salen lo que usted aprendió temprano, porque lo que usted vio, además, lo que usted vio, si usted vio bien, usted no quiere verlo. Usted no quiere ver lo que, no quiere ver mal Lo hecho mal, nada. el ejemplo, el buen El ejemplo. buen ejemplo siempre da frutos. Qué poder, qué mensaje más poderoso el que acabas de dar, abuela, porque, o sea, muchas veces los padres creemos que llevar a los hijos a la iglesia, llevar a los hijos a la escuela, que Sí, ellos son los que sí, van a sí, educar y los niños de bien, o sea, los seres humanos de sí, bien, sí. es porque tienen una niñez sana, que yo pienso que cuidarle la niñez a nuestros hijos, señores, es importante que le cuiden la niñez a los niños, que Lo más hermoso que guardamos en nuestros recuerdos, ujú, yo por lo menos, es la niñez. A los 5 años ya los niños tienen conciencia de lo que están viendo y de lo que están compartiendo. Y eso fructifica siempre, a donde quiera que van. En los niños se forman conceptos a los 5 años que son definitorios para su futuro. Hay quien no lo cree, pero es así. sí, yo opino Es igual que así. tú. Yo opino igual que tú porque lo he vivido con mis hijos. Sí, El varón mío cuando llegó a la adolescencia sí, tú sí. sabes, ellos Todos, tienen, sí. todos los Todos muchachos. tienen dudas y No, y dificultades. todos los muchachos Sí, hacen su, sí, y viene sí. el amiguito Sus intentos. que lo Sí, sonsaca sí. pero yo siempre le dije a mi esposo, porque él también tenía un hijo adolescente, lo que se van son 20 días de nacido, yo le dije, mira, nuestros hijos tienen una buena raíz y al tener una buena raíz, ellos van a volver Claro. Al y redil. y lo hemos hablado, tuviste el podcast que yo hice Sí, lo con vi. John, Sí, que estamos a un nivel espectacular, un nivel de madurez, sí. un nivel de Claro. De comprensión, comprensión. porque uno comete errores también como padre. Claro, muchos. Uno se equivoca muchísimo, Muchos. pero no se debe. A ver, déjame ver cómo coloco esto. Los hijos te dan las mayores alegrías, pero te dan las mayores tristezas. También, sí. Sí, Porque los hijos son tus mayores jueces claro. y se sienten con derecho a juzgarte, lo digo porque yo lo he hecho con mi Sí, mamá sí, y quizás tú lo hiciste con tu mamá sí, y otras personas lo sí, hacen contigo sí, y así es. sí. Y se sienten con el derecho de tener la verdad absoluta o de que tú deberías haber reaccionado en un momento Ajá, adecuado de otra forma. Uno hizo lo que hizo, como lo hizo, con los ajá. recursos que Claro. tenía. En el momento uno cree que lo hizo Sí, bien correcto. y está el poder de pedir perdón si quizás te equivocaste, Sí, pero ya pasó. claro, Ya no claro, puedes hacer más claro. nada. Lo más importante es que ellos entiendan Sí, que uno lo hace por su bien. por su Y que para uno el amor que uno siente por un hijo es una cosa impactante. impactante. No hay nada Nada, como nada, eso. no. Abuela, podemos pasarnos aquí La las tarde. Pudiéramos horas. pasar la tarde hablando de lo más bello que se tiene, que es la familia. Así mismo es. Yo supe reunirme con mis hijos
a valorar para que ellos me dijeran que yo cometí errores. Yo cometí errores muchísimo. Fui muy fuerte. Yo supe sacar de debajo de la cama a un hijo que no quería ir a la escuela con el trapeador. Eso no me da pena decirlo, porque no quería ir a la escuela, pero como tienes que ir, tú sales de ahí, no te puedo maltratar, sales con el palo de la escoba, lo sacaba. Eso lo hice y no me pesa. Yo le he dicho a mis hijos, yo cometí errores de crianza, unos cuantos, porque cuando los niños son adolescentes, a veces tú los aprietas por un lado, pero ellos están actuando por otro. Claro. Y la adolescencia es una etapa de la vida donde hay muchas confusiones, muchos sentimientos, dependen de con quién se reúnan, claro, a dónde van, de dónde vienen. Y por ejemplo, yo fui muy celosa con mis hembras, las 3 hembras. Para mí eran 3 muñecas de bazar, para vestirlas, para calzarlas, para pasear con ellas. Y nadie podía venir a tocar tus muñequitas. Nadie. Tú no querías que nadie tocara tus muñequitas. Mis muñecas. Había unos jóvenes, dentro de ellos el papá de ella, que dice, él hacía el cuento, que cuando los domingos yo las llevaba al parque a las 3, pero iba yo con ellas. Yo las vestía bonito, pero quería yo también vestir bonito para que no se avergonzaran de mí. Decía los jóvenes, se reunían en el parque, ahí viene la reina con las princesas. Pero esas princesas estuvieron bajo mi bota hasta que se casaron todas. Bueno, ahí lo vamos a dejar, porque tenemos que dejar material para otro podcast, porque esto está importantísimo, esto está candente. Me encantó, abuela, tenerte. De verdad que siempre aprendo contigo. Gracias, mi amor. Y hay anécdotas todavía que no sé porque, bueno, tú sabes cómo uno vive aquí el día. Claro. Es una locura y no hemos tenido, quizás cosas se me olvidan, claro, que tú me contaste, no importa. Y se me van olvidando. Pero somos pacientes. Pero me encantaría que volvieras a estar aquí en The Mama Bear Show. Así que les agradezco muchísimo a todos su atención, que estén, sé que este podcast es un poquitico más largo. Me encantaría que dejen sus comentarios, que digan qué le pareció. Gracias, abuela, de verdad por estar aquí. Me siento muy orgullosa de ti. Y gracias a ti por quererme tanto. Sabes que te quiero muchísimo y te lo digo y te lo digo y te lo digo. Estoy muy orgullosa de la mujer que eres. Gracias. Y de la madre que como has criado a tus hijos. Gracias. Te quiero muchísimo. Gracias. Gracias a todos y nos vemos pronto en otro capítulo de Mamá Bear Show. Bye. Bye. Desahógate, desahógate, no tengas